Amén. Muy buenos días. Si abren sus Biblias, estamos en Romanos capítulo 5, el tema del libro La justicia de Dios. Y aquí nos vamos a enfocar en las bendiciones de nuestra justificación, es el título dado a los primeros 11 versículos del capítulo 5 de Romanos. Si no traen Biblia, levanten la mano, les prestamos una. A alguien que necesite una Biblia, los sugiere, les pueden dar una. No. Aquí están. Ahorita les van a traer. ¿Alguien más necesita una Biblia? Importante tener la palabra de Dios enfrente de nosotros, porque verdaderamente nosotros nos detenemos de su palabra. Es la autoridad, no es aquí la raya, es lo que Dios dice. Amén. Capítulo 5 de Romanos comienza y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Favor de tomar asiento. Ahora, a este punto de nuestro estudio, y para los que son nuevos, agarramos un libro, el Señor nos va guiando a través de un libro y leemos capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro, y es como hacemos los estudios. Y aquí nos estamos enfocando en el capítulo 5. A este punto de la historia podemos decir que Pablo ha presentado su caso, que todo el mundo es culpable de ser pecadores, somos pecaminosos ante Dios, y nadie puede ser salvo por su religión, por sus buenas obras que hacen, o podemos decir por la ley. Ya ha comprobado esto, que la salvación no es a través de estas maneras, religión, obras o la ley. Y Pablo nos ha explicado, demostrado que uno es salvo por la gracia de Dios. Él usó a Abraham, si recuerdan, lo usó como un ejemplo el ejemplo de la gracia de Dios, que Abraham fue justificado en que creyó la promesa de Dios. Si aquí podemos decir, si aquí hubiera terminado su carta, aquí hubiera acabado y aquí ya se termina todo, entonces uno entendiera que necesitamos ser salvo y cómo uno puede ser salvo a este punto, y ahí termina. Pero quiero que entiendan lo que el énfasis aquí. Quiere que vayamos a entender que hay mucho más que necesitamos que entender, necesitamos saber de ser justificados por fe. Y es en este capítulo, en el capítulo anterior, que Pablo nos da la explicación, en este capítulo, de las últimas dos palabras del capítulo anterior, del capítulo 4. Si te fijas ahí, el versículo 4, versículo 25, en la última parte ahí de ese versículo dice: y resucitado para nuestra justificación. Y es aquí que el capítulo 5 ahora nos explica dos verdades de nuestra justificación. La primera es esta:
las bendiciones de nuestra justificación, que es el versículo 1 al 11, lo que nos vamos a enfocar hoy en día. La segunda es las bases de nuestra justificación, versículo 12 al 25. Aquí vamos a enfocarnos solamente en los primeros 11 versículos, el primer punto, las bendiciones de nuestra justificación. Ahora, fíjate aquí, el versículo 1, y lo he quebrado en 2 puntos, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Y este es el énfasis que Pablo ha estado enseñando de ser justificado. Viene por fe y no por obras. Absolutamente no podemos ser salvos por obras. Imposible. Por religión o por la ley. No. Romanos 3:28 dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí hemos llegado a esta conclusión. Fíjate, Abraham fue justificado por fe antes de ser circuncidado. Ya estudiamos esto, ya lo hemos visto. David fue justificado cuando él se regresó, volvió al Señor y aún no había sacrificio para ofrecer. Por fe. Los gentiles vienen a él en la misma manera, porque todos que necesitamos ser perdonados. La ley no nos puede perdonar, no nos da el poder o puede cambiar al pecador. Solo es Jesús el cual puede hacer esto en nuestras vidas. Solamente el Señor. Y es por fe. Y dice, justificados pues por la fe. La única manera que todos podemos estar correctos ante Dios en su presencia. La única manera. Justificados, fíjate, es una declaración. Es declarar justo a un hombre, tratarlo como justo, como si nunca hubiera pecado. Es lo que significa esta palabra, esta declaración. Y fíjate, no es un hecho, no es un proceso, pero es pronunciado, somos pronunciados. Y no hay que confundirlo con santificación. Es justificación. Fíjate, ya nos declaró justos ante Él. La justificación significa que todo el pecado se ha pasado y se ha ido, ya no está ahí, se ha borrado. Qué gran noticia es para cada uno de nosotros. No simplemente perdonados, pero fíjate, significa hacerse un borrón. Ya no existe, ya no está ahí. Y esto son buenas noticias para mí, tanto personas que hay veces viven en el pasado. Pero es que ya no está. Lo ha borrado el Señor. Fíjate, se nos ha dado una cuenta nueva. Es poner al pecador ante Dios como un hombre, mujer justo, como si nunca hubiéramos pecado. Y dice, por la fe. Y Pablo está reforzando lo que ya ha instruido. Lo está reforzando. Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Regresamos a Génesis 15:6 y vimos, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. Creer por fe. Puso su confianza en Dios, en lo que Dios había dicho. Creyó en el Dios viviente, el Dios verdadero, el Dios en que podía tener ahora una relación personal con Él. Y le fue contado por justicia. Contado es un término que se usa en la contabilidad. Y simplemente quiere decir poner en su cuenta. Él estaba bancarrota y Dios puso en su cuenta la justicia. Él lo hizo justo. Lo declaró justo, santo. No por nada lo que él había hecho, pero por lo que Dios hizo. Santiago 2:23 en el Nuevo Testamento nos dice así. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Wow! Eso es lo que trae la justificación a nuestra vida. Que ahora no nomás ya no somos sus siervos, somos sus amigos. Pero una vez más, para reforzar, contado, el término de contabilidad quiere decir que poner en la cuenta de uno. Cada uno de nosotros, nuestra cuenta estaba completamente vacía. No había nada ahí, ni para frijoles podemos decir, nada. Completamente vacía, bancarrota antes de ser salvos. No hay nada que le podemos traer a Dios. ¿Por qué? Porque estamos bancarrota. El creer que la religión, la ley, no hay nada a nuestra cuenta. Pero al recibir a Jesús como nuestro Salvador, de repente nuestra cuenta está llena. Amén. ¡Qué gran bendición! Y fíjate, la Escritura está muy clara. La fe de Abraham fue a la base de ser aprobado por Dios. Sus buenas obras es el resultado de creer. Una vez más, sus buenas obras es el resultado de creer o creyendo la promesa de Dios. Hacía buenas obras porque creía. No hacía buenas obras porque quería ser salvo. Ya estaba salvo. Ahora es aquí que Pablo nos da una lista de bendiciones de nuestra justificación. En estos versículos que vamos a estudiar. La razón que Él nos da esta lista es para que vayamos a entender más profundamente nuestra justificación. Porque muchos, estoy salvo. Y ahí muere. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué bendiciones Dios tiene para nosotros? Fíjate, nuestra justificación no nomás es que entiendamos la esperanza de estar en el cielo, que vamos a entender, voy a estar en el cielo. Pero es para que entiendamos que ahora, aquí, ahorita, en este momento, tenemos gran bendiciones en que nos podemos gozar. En este momento, fíjate, Pablo nos dio 7 bendiciones espirituales para tener seguridad de que no nos podemos ser perdidos. Muy importante, porque hay creyentes que, no, pero es que me fui mal y piensan que han perdido su salvación. Lo que Dios el Padre me ha dado, nadie me lo puede quitar de mi mano, dice. Tenemos que estar seguros, tener esa seguridad en nuestra salvación. Y aquí nos da 7 bendiciones espirituales para que podamos tener esta seguridad. La primera, paz con Dios. La segunda parte del versículo 1. Segundo, B, acceso o entrada a Dios, es 2a. C, esperanza de la gloria, 2b. Carácter de ser cristiano, versículos 3 y 4. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros, versículos 5 al 8. F, salvos de la ira de Dios, versículos 9 y 10. Y al fin, reconciliación con Dios, que es el versículo 11. Contiene mucho aquí. Mucho. Comenzando con A, paz con Dios. La segunda parte del versículo 1 dice... dice, justificado pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, ya vimos que el creyente es declarado justo ante Dios. Nos ha justificado. Somos declarados justificados ante Dios como si aún nunca hubiéramos pecado. Grande, wow, qué gran bendición. Pero ahora la persona, miramos el otro lado, la persona que no cree, el incrédulo, los que no están salvos, son enemigos de Dios.
Romanos 5:10 nos dice así: porque si siendo enemigos, todos nosotros fuimos enemigos de Dios antes de ser salvos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Wow. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, enemistad con Dios, enemigos, hostilidad, es odio a Dios o resentimiento a Dios. Esta idea de que personas, no, pero es que yo estoy bien enojado con Dios. ¿En serio? Estás declarando lo que la palabra dice. Eres enemigo de Dios. Pero fíjate, me encanta como lo dice Isaías en el Antiguo Testamento, nos lo dice así. Dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 48:22. No hay paz. No hay paz para el que es enemigo de Dios. Para el incrédulo no existe paz para ellos. Pero tomen nota del contraste al otro lado ahora. Dice Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz. El efecto, ya nos declaró justos, somos justificados como si aún nunca hubiéramos pecado. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¡Wow! Gloria a Dios. Si no lo entendiste, deja leértelo en la traducción en lenguaje actual. La justicia traerá para siempre paz, tranquilidad y confianza. Man, qué gran bendición, fíjate. Es el primer punto de nuestro estudio, increíblemente. Lo que podemos experimentar en ser salvos. Paz, tranquilidad y confianza. Fíjate, una vez más, vemos el otro lado de la moneda, podemos decir, condenación. Quiere decir que porque somos pecadores y no nos arrepentimos, verdaderamente esto viene siendo una declaración de guerra. Que Dios lo reconoce, que están haciendo una declaración de guerra. Entonces es el hombre que ha declarado guerra y por eso serán condenados. Ahora, justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos como si nunca hubiéramos pecado, que viene siendo ahora una declaración de paz. ¿Por qué? Porque lo he recibido, he creído en fe en Él. Somos declarados justificados y no estamos en guerra con Dios. La ley ya no nos puede condenar por lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Él ha hecho por mí, personalmente. Lo hizo por todo, pero no todos lo van a recibir. No todos van a creer. Pero es en creer que ahora tenemos paz. Paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:20 dice así: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz de Dios viene a nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz. Creer en el Evangelio, creer que Cristo murió por mis pecados, fue enterrado y ha resucitado. Fíjate, solo por medio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que podemos tener esta paz. Para mí personalmente esta paz vino el 13 de diciembre de 1984. ¿Por qué? Porque creí en Él.
Crecí en la religión, pero nunca tuve una relación. Hasta que entendí el evangelio. El Señor me alcanzó y lo acepté como mi Señor y Salvador. Y así es para cada uno de nosotros que creemos. Fíjate, Jesús es el único que puede traer paz. Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús nació. Jesús vino con ese propósito de dar su vida por nosotros para que pudiéramos tener paz. B, acceso, entrada a Dios. Versículo 2a dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y tenemos que entender algo aquí. Verdaderamente tenemos que entender, fíjate, el judío, siendo religiosos, pero estaban separados. No tenían acceso a Dios. ¿Por qué? Porque en el templo existía un gran velo. No todos podían entrar. El sacerdote entraba una vez al año y vale más que no hubiera pecado en su vida. Le amarraban un mecate al tobillo del sacerdote que entraba. Porque entrar a la presencia de Dios. Y si había pecado, nada más estaban atentos escuchando el resto de los sacerdotes. ¿Por qué? Cayó. Lo podían jalar. Lo podían sacar de ahí. No tenían la entrada. No tenían acceso a Dios. Y los gentiles no tenían permiso al templo. Y los mantenían afuera, los muros y las paredes. Existía una raya. El gentil, nosotros los gentiles, no podíamos pasar más allá de la raya. ¿Por qué? Porque existían letreros de aviso que decían, si eres gentil y te pasas de esta raya, el resultado es muerte. Entonces no había acceso, no había esa entrada con Dios. Pero cuando Jesús murió, el velo en Lucas 23:45 dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, abriendo esa presencia para que nosotros pudiéramos entrar. Los muros y las paredes, Efesios 2:14 dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Todo eso fue derrumbado. En Cristo, el judío y el gentil, ahora tenemos acceso o entrada a Dios. Efesios 2:18 nos dice así, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya vimos que el momento de creer somos sellados con el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo y ahora tenemos esa entrada. Hebreos 10:19-25 dice así, así que hermanos, ¿con quién está hablando? Con el creyente, ¿verdad? Amén. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Manténganos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. ¡Wow! Es en estos momentos especiales como su iglesia, un cuerpo, que entramos a su presencia y nos ha dado ese acceso. ¡Wow! Qué gran bendición tener este acceso, esta entrada con Dios.
Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Gracia, ese favor inmerecido. Gracias las riquezas de Dios para nosotros. Es en su amor incondicional. ¿Por qué? Porque no está merecido, no buscado, pero es Dios. Es de Dios. Es Dios que ha buscado alcanzarnos. Fue Dios el que nos siguió hasta que nos haya encontrado y luego preservándonos a cada uno de nosotros. Por eso dice ahora, estamos firmes, parados por su gracia, por ese favor inmerecido. Y tenemos entrada a Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y podemos entrar con Él a cualquier momento, no importa cómo te vayas a ver en ese momento. Les he dicho, el Dios no está interesado en nuestra apariencia. Lo que Él quiere es nuestro corazón. Él nos ama y nos acepta como sus hijos. C, esperanza de la gloria. Versículo 2, la segunda parte. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate, vimos paz con Dios. Es el que resuelve lo pasado. Paz con Dios, resuelve el pasado. Ya no nos tenemos que preocupar del pasado. De cómo viví, de cómo fui, de todo lo que hice. No, ¿por qué? Porque ha borrado. Los pecados del pasado Jesús los resolvió. Él nos ha perdonado. Acceso a Dios resuelve lo inmediato en este momento. ¿Por qué? Porque podemos ir con Él a cualquier tiempo cuando tenemos problemas. Al terminar del servicio se te da esa oportunidad. Ven, arrímate, trae tus peticiones al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a Él. Esperanza de la gloria de Dios aquí resuelve el futuro. ¿Por qué? Porque es en un día que estaremos en su presencia, en su gloria. Entonces Dios ha tratado con el pasado, está tratando con el inmediato en este momento y en el futuro. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Fíjate, toma nota de la palabra gloriamos aquí. En el versículo 2, 3 y 4 se puede traducir como gozo. Gozo, fíjate, versículo 2, y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gozamos en las tribulaciones. El versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gozamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos gozamos, gloriamos. Ahora, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, ponte a pensar, ¿de qué nos podíamos jactar? ¿De qué nos podíamos gloriar? ¿O en qué podíamos verdaderamente encontrar gozo? Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque sin fe, ¿de qué posiblemente nos podemos jactar? ¿De qué? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos somos pecadores, todos nacimos pecadores. El miércoles pasado estaba aquí con los niños de la escuela y estaba haciendo preguntas. Un niño en el 3er grado. Todos nacimos pecadores, me contesta. Él entiende que nosotros no vayamos a entender. Fíjate, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos. Pero fíjate, es en Cristo que podemos tener gozo de su justificación y en su gloria.
carácter de ser cristiano. Versículo 3 y 4 nos dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y quiero que entiendan, nada más porque somos justificados, no quiere decir que nos vamos a escapar de las pruebas de la vida. Todos pasamos por pruebas. Todos. Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para que tengáis paz. Ese gozo interno, que nada nos vaya a mover. A veces somos tan fácil movidos. Estoy pasando por algo difícil. Y uno no quiere venir a la iglesia. Al revés, es donde debes de estar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate, tenemos que notar y entender, porque esta es una gran lección aquí. Estas pruebas trabajan para nosotros, para los cristianos. Cada una de estas pruebas, dificultades, tormentas de la vida, trabajan para nosotros como cristianos. No en contra de nosotros, porque así muchos lo toman. No en contra, pero para nosotros. Fíjate, porque dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación es buena. Regocíjate. Entiende que purifica. Y es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Purificándonos. Fíjate, el cristiano, y solo el cristiano, se puede regocijar durante estos momentos difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque entiende que la tribulación va a funcionar para mí como cristiano. El incrédulo no se puede regocijar. ¿Por qué? Porque la tribulación funciona en contra del incrédulo, porque en realidad todo su mundo, su reino, se está desbaratando. No el de nosotros. Yo he vencido el mundo, dice. La tribulación produce paciencia. Literalmente es permaneciendo bajo presión. Quedándonos ahí, produce paciencia, firmeza, pero no todos quieren pasar por las dificultades. Muchos queremos huir, correr de ahí. Ay, Señor, sácame de aquí. Es la petición. Ay, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Ay, ¿por qué ellos no? Ay, pobre yo sé, pobre yo. Pero nos podemos gozar en las tribulaciones debido a lo que está produciendo. Produciendo una paciencia, una solidez de talla que solo puede venir a través de la adversidad. Esto es, en todas estas cosas que Dios está haciendo o permitiendo en nosotros. Podemos decir que Dios está desnudando nuestra carne. Él está causando que disminuemos. ¿Para qué? Para que haya más de Él y menos de mí. Romanos 8, 35 al 39 dice así. Volteen ahí, Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre, desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Así que Romanos, fíjate, 5:4 nos dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Verdaderamente que nos quiere dar el entendimiento que el carácter que ha sido probado produce esperanza. Si siempre corres de las pruebas, ¿cómo va a ser refinado ese carácter? No va a cambiar, sigues igual. Y fíjate, esta es la orden: tribulación, paciencia, prueba, carácter probado cristiano, trae esperanza. Dios, fíjate, nos está transformando a su imagen a través de las tribulaciones. Cuando preservamos en ellas, solamente cuando estamos en ellas. Bueno, si es que no corremos, evitamos o intentamos escapar, pero es cuando estamos siendo cambiados. He oído personas que dicen, ay, pero es que no miro la diferencia. Pero fíjate, a menudo no vemos los cambios, pero otros sí lo ven. Otros sí lo ven. De repente, fíjate, nos damos cuenta de que no estamos tan asustados tantos como antes. Porque el temor viene. ¿De quién te vas a detener? 2 Corintios 12:9 dice así: y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, me gozaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo voy a confiar en mi Señor. Fíjate, este es el camino que Dios tiene para convertirse y ser más como Cristo Jesús. Pregúntele a Abraham, quien tuvo que poner a su propio hijo Isaac en el altar. Fácil, ¿verdad? No. Jacob, que usó una piedra para almohada. José, que estaba en prisión. Moisés, que tenía pruebas con Faraón. David, que estaba en el desierto escondiéndose de Saúl. Pedro, que negó al Señor. Juan, en la isla de Patmos. Y el ejemplo más grande, Jesús en la cruz. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Lo que tenemos aquí para poder entender es un círculo sin fin. La tribulación produce perseverancia, carácter comprobado. Y un carácter comprobado, esperanza. El gran plan de Dios para convertirnos y ser más como Él, menos como nosotros. Y muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Pateamos, nos jalamos, nos resistimos, luchamos. Pero hay que entender, durante esos tiempos lo que estás haciendo, estás luchando contra Dios. Y tarde o temprano te voy a decir, vas a perder. Vas a perder. ¿Por qué mejor no te das de vencido? Cuando soy débil, Él es fuerte. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros, versículos 5 al 8. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza. Literalmente significa avergonzado, ha engañado, pone a vergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, el amor perfecto de Dios, el amor agape, es la forma más alta y perfecto amor que uno puede conocer. Es un amor que no se basa en rendimiento, sino en la bondad de Dios, que busca la oportunidad de expresar su amor. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, derramado, correr con avidez, derramarse hacia afuera y sigue derramándose. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Ya vimos y hemos estado estudiando la persona del Espíritu Santo. Se nos ha dado y Él mora en nuestro corazón. Así que mientras esperamos que la esperanza del Señor sea cumplida, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y se sigue derramando en nosotros. Ahora, no sé si notaron, pero tomen nota de las primeras 3 cosas que se nos dan. Aquí son los frutos del Espíritu. Hemos visto amor en el versículo 5, gozo, versículo 2, y paz en el versículo 1. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y continúa. Pero es lo que hemos visto aquí. Que somos, fíjate, ahora que somos sus hijos, uno puede decir cuánto más nos va a amar. Teniendo estas experiencias de su amor en nuestras vidas, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y nos sostiene en el camino, en la vida, en las tribulaciones de la vida. Pero vemos y experimentamos también fe, versículo 1, esperanza, versículo 2, amor, versículo 5. Y todo esto es para que nos ayude. Nos va a ayudar a los creyentes tener paciencia en las pruebas de la vida. Y paciencia es lo que nos hace crecer nuestro carácter y madurar como un hijo, una hija de Dios. Santiago 1:1-4 nos dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo. No decaído cuando andamos pateando el bote. Ay, pobre yo. No, al revés. Voy a jugar fútbol con este bote, ¿no? Me voy a gozar. Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículos 6 y 7. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Morir por alguien bueno, pero morir por los impíos. Cristo murió por los impíos. ¿Y quién son estos impíos? Es toda la humanidad. Todos hemos pecado. Todos nacemos en pecado, de acuerdo a uno de nuestros estudiantes aquí en el 3er grado que entiende esto. Pero Él escogió morir por nosotros. El versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa condición. Porque muchos nos rascamos la cabeza y queremos mejorar nuestra vida, limpiar mi vida para poder arrimarme. ¡No! Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las acciones hablan más que las palabras. Y esto es lo que la iglesia tiene que enseñar. Nuestras acciones. La iglesia no es este edificio, somos nosotros. ¿Cómo va a saber el mundo del amor de Dios si nosotros, la iglesia, no lo estamos demostrando? Pueden llegar a la iglesia, pero si nosotros no les estamos demostrando a Jesús, ¿quién lo hará? También lo que vemos aquí son las buenas noticias del Evangelio. Dios muestra su amor para con nosotros por todo pecador. Todos somos inmerecidos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No hay razón por qué ser salvos, pero el amor de Dios, a pesar de nuestra condición, escogió dar su vida por nosotros. Dio su vida para salvarnos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
salvos de la ira, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjate, vemos muchas más bendiciones. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pablo nos dice, si cuando éramos sus enemigos, fíjate, él murió y nos salvó, ahora mucho más que somos sus hijos nos seguirá salvando. Porque viene una ira. Y él también nos salvará de esta ira. El creyente no la sufrirá. Primera de Tesalonicenses 5, 8 al 10 dice así: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Fíjate, Pablo continúa con estas gran bendiciones. Fíjate el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fuimos reconciliados siendo sus enemigos por su muerte, ahora en su vida. ¿Cuánto más hace para nosotros? Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado al lado del Padre y está intercediendo por nosotros. Por su muerte fuimos reconciliados. Ahora porque Él vive, ahora nosotros tenemos vida eterna. Tenemos vida ahorita. No es en el futuro, es del momento que crees que tienes vida eterna. Hebreos 7, 23 al 25 dice así: y a los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y hay que entender, cuando alguien muere, dejan una herencia. Se la dejan a alguien, normalmente a cierta persona, al mayor, o el mayor no, mejor es al segundo, ¿no? Dejan una herencia. No a los primos, porque no, mis hijos, olvida, no. Pero fíjate, lo que ellos no pueden ver si se cumplió su voluntad. ¿Por qué? Porque ya están muertos. No lo pueden ver. Pero fíjate, nuestro Señor Jesucristo escribió su voluntad con su propia sangre. Él sabe lo que está pasando. Lucas 22:20 nos habla de la Santa Cena y nos dice de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hay un nuevo pacto, el pacto que es hecho por su sangre, por su muerte. Él murió para que se nos pudiera dejar una gran herencia. Y luego se levantó y está en el cielo para asegurar que su voluntad, su herencia se cumpla de manera como Él quería o quiere. Y en esto nosotros somos salvos por su vida. Reconciliación con Dios es el último punto G. Versículo 11 nos dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliación es tener compañerismo con Dios una vez más, porque fue Adán y Eva que tenían esa relación con Él. Caminaban en el huerto de Edén, platicaban, y ahora nosotros tenemos reconciliación, tener este mismo compañerismo con Él. Pablo nos ha explicado cómo el hombre declaró guerra contra Dios, y en declarar guerra el hombre está eternamente condenado, está eternamente separado de Dios, especialmente si mueren sus pecados.
Pero Dios no declaró guerra contra el hombre, contra la humanidad. Él mandó a su Hijo Jesucristo para que hubiera paz, para que todo hombre pudiera tener esta reconciliación con Dios. Es más, volteen conmigo. Vamos al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. ¿Ya llegaron? Wow. 2 personas, man. Qué rápido. Están viendo las notas ahí. Ajá. Efesios 2, 11. ¿Ya llegaron? Todavía oigo páginas. Los voy a esperar porque esto es importante. Efesios 2, 11 al 18 nos dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresándonos en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¡Wow! Increíble cómo concuerdan estos dos libros, Efesios y Romanos, porque es el mismo Dios. Dios quiere que vayamos a entender esto. ¿Qué es la aplicación aquí? Cuando vemos estas 7 bendiciones de justificación, nos asegura que nuestra salvación con toda certeza es en Cristo Jesús. No es en la ley, no es por obras y ciertamente no es en religión. Es en creer. Creer la palabra de Dios, creer en Jesús como Señor y Salvador. Cristo murió por nosotros. Cristo vive por nosotros y Cristo regresará por nosotros. Amén. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a darle gracias al Señor. Cualquier petición que tengan, ya saben, hay hermanos y hermanas aquí que quieren orar con ustedes. Traigan sus peticiones, no a ellos, hacia el Señor. Ellos nada más quieren estar de acuerdo contigo para poder declarar y decir amén.